preparados para una inmersión, no en las profundidades del océano, sino en las turbias aguas de Lampa. Exacto. Hoy vamos a intentar desentrañar la vida de un hombre envuelto en un halo de misterio y poder, Desde luego. Sam de Cavalcante. Un nombre que resuena en los anales del crimen organizado estadounidense. Una figura que ha inspirado tanto temor como fascinación. Sam el Fontanero, un apodo que a simple vista parece contrastar con la imagen de un jefe de la mafia. ¿Cómo un simple fontanero llegó a liderar la poderosa familia criminal de Cavalcante? Ahí reside parte del enigma. De Cavalcante era un maestro del disfraz, capaz de moverse entre las sombras, ocultando su verdadero rostro tras una fachada de normalidad. Pero las apariencias, como bien sabemos, a veces engañan. Y bajo esa superficie, aparentemente anodina, se escondía un hombre ambicioso, estratega, capaz de transformar un grupo fracturado en una fuerza imparable. Exacto. De Cavalcante no solo heredó el liderazgo, lo construyó. Supo unificar a la familia de Cavalcante tejiendo una red de lealtades y alianzas que le permitieron consolidar su poder. Incluso se rumoreaba que descendía de la realeza italiana, lo que le valió el apodo del Conde. Hay algo de verdad en esa leyenda. Es difícil discernir la realidad de la ficción en un mundo donde la verdad se distorsiona y los secretos se guardan celosamente. La historia de Cavalcante está plagada de rumores y especulaciones, lo que la hace, si cabe, aún más intrigante. Lo que sí sabemos es que de Cavalcante construyó un imperio criminal que se extendía por Nueva Jersey y más allá. Sí. Un imperio construido sobre el juego ilegal, la usura, la extorsión. Y sobre algo aún más inquietante, el silencio El silencio. de aquellos que conocían sus secretos. El silencio de aquellos que temían su poder. Pero incluso los imperios más sólidos pueden tambalearse. Y el reinado de Cavalcante no sería una excepción. Cierto. La investigación del FBI, conocida como los papeles de Cavalcante, supuso una grieta en esa fachada de impunidad. Los papeles de Cavalcante, un auténtico tesoro para aquellos que buscan comprender las entrañas del crimen organizado. Un conjunto de documentos, grabaciones, transcripciones, que nos permiten adentrarnos en un mundo oscuro y peligroso. Un mundo de violencia, traiciones, pactos secretos, un mundo donde la lealtad se compraba con sangre y el silencio se pagaba con la vida. A través de estos documentos podemos rastrear el ascenso de Cavalcante, sus métodos, sus estrategias, sus alianzas y también sus crímenes. Crímenes que hasta entonces habían permanecido ocultos, protegidos por un velo de silencio e impunidad. Los papeles de Cavalcante son como una radiografía que nos permite ver a través de las capas de engaño y descubrir la verdadera naturaleza del hombre que se escondía tras Sam el Fontanero. Empecemos por el principio. Los primeros años de Cavalcante están envueltos en una bruma de incertidumbre. Incluso su fecha y lugar de nacimiento son objeto de debate. Algunos registros indican que nació en Trenton, Nueva Jersey, en 1912. Otros apuntan a Nueva York en 1913. Una dualidad que parece marcar desde el principio la vida de este enigmático personaje. Un hombre que se movía entre las sombras, difuminando los límites de su propia identidad. Imaginad un joven de Cavalcante abriéndose paso en el inframundo de Nueva Jersey. Sí, Un territorio donde la violencia era el lenguaje del poder. un territorio donde un fontanero ambicioso podía, con astucia y determinación, ascender a la cima del crimen organizado. Y ese ascenso no estuvo exento de obstáculos. De Cavalcante tuvo que demostrar su valía, su capacidad para imponerse en un mundo donde la debilidad se pagaba con la vida. Un mundo donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. ¿Cómo logró de Cavalcante ganarse esa confianza, consolidar su liderazgo? A través de una combinación de inteligencia, astucia y por supuesto fuerza. De Cavalcante no era un simple matón, era un estratega, un maestro de la manipulación. Sí, por rodearse de hombres leales, capaces de ejecutar sus órdenes sin titubear, hombres que veían en él a un líder, alguien que podía guiarles hacia el poder y la riqueza. Y no solo eso, de Cavalcante comprendía el valor de la información, sabía que el conocimiento era poder y utilizaba esa información para controlar a sus enemigos, anticiparse a sus movimientos. Los papeles de Cavalcante nos muestran a un hombre que se movía con destreza en un mundo de sombras, tejiendo una red de contactos e informantes que le proporcionaban una visión privilegiada del panorama criminal. Y también nos revelan la magnitud de su imperio criminal, un imperio que no se limitaba a las calles de Nueva Jersey, sino que se extendía a otros estados, incluso a nivel internacional. Hablamos de un entramado de negocios ilegales, de tráfico de drogas, de armas, de extorsión a gran escala, un imperio que generaba millones de dólares, un flujo constante de dinero sucio que alimentaba la maquinaria del poder. Pero ese poder, como una moneda de dos caras, también tenía su lado oscuro.
Un lado que los papeles de Cavalcante sacan a la luz con una crudeza implacable. Las grabaciones, las transcripciones nos muestran un mundo de violencia sin límites, de asesinatos a sangre fría, de venganzas brutales. Conversaciones que nos hielan la sangre, donde se habla de la eliminación de rivales, con una frialdad escalofriante. Detalles escabrosos que revelan la verdadera naturaleza del hombre que se escondía tras la fachada de Sam el Fontanero. Asesinatos ordenados con una simple llamada telefónica, ejecutados con una eficiencia despiadada, cuerpos que desaparecen sin dejar rastro, víctimas silenciadas para siempre. Un recordatorio de que en el mundo de Cavalcante, la vida humana carecía de valor. Era un simple peón en un juego de poder, donde la única regla era la supervivencia. Y en ese juego, Cavalcante se movía con maestría, anticipando los movimientos de sus adversarios, eliminando cualquier amenaza a su posición. Pero incluso el jugador más hábil puede cometer un error, y en el caso de Cavalcante, ese error fue subestimar el poder del FBI. La investigación que dio lugar a los papeles de Cavalcante se extendió durante años. Agentes encubiertos, micrófonos ocultos, escuchas telefónicas, una red que se fue cerrando lentamente alrededor del imperio criminal. Y a medida que esa red se estrechaba, los secretos de Cavalcante comenzaban a salir a la luz. Sus crímenes, sus métodos, sus alianzas, todo quedaba al descubierto. Un golpe devastador para un hombre que se creía intocable. Un recordatorio de que por muy alto que se ascienda en el mundo del crimen, la caída puede ser igual de estrepitosa. Y esa caída finalmente llegó. A pesar de su astucia, de su red de contactos, Cavalcante no pudo escapar a la justicia. Los papeles de Cavalcante fueron la clave. Las pruebas obtenidas a través de años de investigación fueron irrefutables. Conversaciones grabadas, documentos incriminatorios, testimonios de testigos, un arsenal que desmontó la fachada de impunidad que había protegido Cavalcante durante tanto tiempo. En 1968, el hombre que se hacía llamar Sam el Fontanero fue arrestado y acusado de extorsión. Un golpe que resonó en los cimientos del crimen organizado. Imaginad la escena de Cavalcante, el hombre que controlaba los hilos del poder, reducido a un simple preso despojado de su imperio y de su libertad. Un final que parecía inevitable para un hombre que había vivido al límite de la ley, desafiando las reglas del juego. Pero la historia de Cavalcante no termina ahí. Su condena por extorsión fue revocada en apelación, un giro inesperado que le devolvió al menos temporalmente a la libertad. Un respiro que sin embargo no duraría mucho. De Cavalcante fue acusado nuevamente, esta vez por cargos de juego ilegal, y finalmente se declaró culpable para evitar un nuevo juicio. 5 años de prisión y una multa de $10,000. Un castigo que para un hombre que había amasado una fortuna a través del crimen parecía casi irrisorio. Pero esos 5 años marcaron un punto de inflexión en la vida de Cavalcante. Tras su liberación, decidió alejarse de Nueva Jersey, de su pasado de las sombras que le habían perseguido durante décadas. Se trasladó a Florida buscando un nuevo comienzo, una vida alejada del crimen. Pero el pasado, como una sombra alargada, siempre nos acompaña. De Cavalcante intentó entrar en el negocio de los casinos, un último intento por mantenerse cerca del mundo que conocía. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados, la sombra de su pasado criminal lo seguía, impidiéndole acceder a ese mundo de luces y apuestas. Sam de Cavalcante, el conde, un hombre que vivió entre la opulencia y la clandestinidad, entre el poder y la paranoia. Su historia nos ha llevado a través de los laberintos del crimen organizado, mostrándonos sus mecanismos, sus reglas, sus consecuencias. Los papeles de Cavalcante nos han permitido adentrarnos en un mundo oscuro y peligroso. Un mundo donde la violencia es la moneda de cambio y el silencio el precio de la supervivencia. Un recordatorio de que el poder como una droga adictiva puede corromper incluso a las mentes